Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del curso de historia. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es un repaso de los temas que hemos venido trabajando. Bien, para empezar, primero debemos de recordar que hemos venido desarrollando tres temas. El primero, que denominamos Introducción a la Historia. El segundo, División de la Historia. Y también vimos lo que era el origen y evolución del hombre, relacionado con lo que es el proceso de hominización. Muy bien, a ver, veamos puntos importantes de cada uno de ellos que hemos ido desarrollando. Cuando vimos introducción, vimos en primer lugar lo que se relaciona con generalidades. Y cuando mencionamos generalidades, decíamos, ¿no?, que la historia es una ciencia que nació en Grecia, que el primer historiador justamente es Heródoto, catalogado como el padre de la historia. Además también vimos la definición, sus elementos, las ciencias, o bueno, en este caso vimos lo que son las fuentes históricas. Muy bien. La definición, decíamos que la ciencia, o la historia, perdón, es una ciencia social que estudia los hechos humanos del pasado. ¿Qué hechos humanos? Los más trascendentales. Y los elementos son el objeto, que es el hecho histórico, que tiene dos elementos delimitantes, el tiempo y el espacio. El sujeto, que es el hombre como actor o protagonista y escritor. Tenemos también el método, que es el método histórico, el objetivo, conocer el pasado, comprender el presente y proyectarnos al futuro. Y luego vimos lo que son las fuentes históricas. En las fuentes históricas mencionábamos principalmente de que se dividen en fuentes por su naturaleza y por cómo obtenemos la información. En el primer caso de por cómo obtenemos la información, hablábamos de fuentes primarias y secundarias, llamadas directas e indirectas, y las fuentes por su naturaleza u origen, hablamos de las fuentes orales, escritas, materiales o arqueológicas, ¿no? Hicimos una subdivisión en las fuentes escritas, mencionando fuentes, lo que son manuscritos e impresos. Ahora, con respecto a uno de los elementos de la historia, como es el hecho histórico, mencionábamos que, bueno, él está delimitado, el hecho histórico, por dos elementos, tiempo y espacio, y mencionábamos dos tipos de tiempo, tiempo absoluto y tiempo relativo, ¿no? Muy bien. Luego vimos el siguiente punto, que fue la división de la historia. Y aquí mencionábamos de que la historia generalmente está dividida en dos eras. Generalmente está dividida en dos eras. Una era primitiva y una era civilizada. Muy bien. Pero además vimos que la historia general, la historia como la conocemos, está dividida en dos, por mencionarlo así, ¿no? Lo que es cuyo elemento, justamente, aquí hacemos un paréntesis aparte, cuyo elemento de la división es el descubrimiento de la escritura, que fue 5000 años antes de Cristo. ¿Y cómo está dividido a partir de la escritura? En lo que era la prehistoria y lo que denominamos propiamente la historia. Y en la prehistoria hablábamos de lo que es la edad de piedra y la edad de los metales, y hablamos del nivel de la historia como proceso o suceso, cuando el hombre es el actor, el protagonista de la historia. Y cuando hablamos de propiamente la historia, ya hablamos a partir del descubrimiento de la escritura, porque recordemos que este elemento es el que va a dividir justamente en, digamos, a la historia como lo conocemos generalmente. Y en la historia
ya propiamente a partir del descubrimiento de la escritura, hablamos de 4 edades: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, ¿cierto? Muy bien. Pero nosotros nomás habíamos trabajado lo que es la prehistoria y mencionábamos edad de piedra y edad de los metales. En la edad de piedra mencionábamos lo que es el paleolítico, mesolítico y neolítico, y en la edad de los metales lo que es la edad de cobre, bronce y hierro respectivamente, ¿no? Muy bien. Ahora pasemos al tercer punto, que es el origen y evolución del hombre. Aquí yo les explicaba que hay diversas teorías que van a tratar de explicar ello, ¿no? Por ejemplo, hay una que es la teoría de Lamarck, ¿no? Que explicaba que las especies, producto de su adaptación en el espacio, es que generan cambios en su aspecto físico, ¿no? Habilidades, etc. Y también hablamos de una teoría que se basa en la participación de un ser superior, que creó y dio origen, bueno, todo lo que conocemos, ¿no? Dígase, está relacionado con el creacionismo o lo que es la religión. Pero en historia trabajamos principalmente lo que es el evolucionismo. Trabajamos principalmente lo que es el evolucionismo. ¿Y quién es el autor de esa teoría? El autor del evolucionismo era don Charles Darwin, quien en su obra, ¿no? Bueno, El origen de las especies, él habla de la selección natural, ¿no? En su obra El origen de las especies dice que el hombre es el resultado de un proceso de cambios, ¿no? Que se inició desde una especie originaria hasta el hombre moderno que somos en la actualidad. Y justamente él hace mención a un proceso que nosotros habíamos trabajado, lo que es el proceso de hominización, ¿cierto? Charles Darwin hace mención al proceso de hominización. Y en ese proceso de hominización justamente hace referencia al proceso evolutivo del primate antiguo al hombre, ¿cierto? Muy bien, que significó cambios en el aspecto físico, ¿no? Hacemos mención el tamaño, la postura, las habilidades también, ¿no? La moldadura de los dientes, etc. Y hablábamos de distintas especies que justamente están relacionadas bajo esta teoría del evolucionismo en el proceso de hominización. ¿Qué especies habíamos mencionado? El Australopithecus, que es la primera especie evolutiva. Hablábamos también del Homo habilis. Mencionábamos al Homo erectus. También hacíamos acá mención del Homo neandertal y lo que es el Homo sapiens. Y aquí les dije o les mencionaba que hay historiadores que pueden al neandertal incluirlo dentro del sapiens, ya que en el sapiens, dicen ellos, hay una subdivisión, el sapiens neanderthalensis y el sapiens sapiens, que justamente van a competir por la sobrevivencia, y es este último, el sapiens sapiens, que es el hombre moderno, el resultado de lo que somos nosotros, ¿no? Características generales que habíamos mencionado de cada uno de ellos. El Australopithecus mencionábamos 4 subespecies. La más importante era el Australopithecus afarensis, ya que hablábamos de Lucy, conocida como la abuela de la humanidad, que fue hallada en Etiopía, África, el homínido con mayor antigüedad hallado por investigadores, ¿no? Luego tenemos el Homo habilis, que es el hombre hábil que trabaja la piedra. El Homo erectus es el que va justamente a adoptar la forma bípeda. El Homo neandertal, si lo mencionamos acá, es el que justamente relacionado con el erectus van a iniciar todo ese proceso de migración que entendemos a partir de grandes hallazgos en África, que este continente es la cuna de la humanidad, ¿no? Y el sapiens es el hombre sabio, el que somos nosotros, el hombre moderno, ¿no? Claro, el sapiens subdividido en el sapiens sapiens que venimos a ser nosotros en la actualidad. Muy bien, entonces miren, de manera general hemos venido trabajando estos 3 temas justamente con unas actividades o tareas que se les han ido asignando.
Las tareas, bueno, agradezco mucho y felicito a aquellos estudiantes que están cumpliendo con el envío de ellos, y los que tienen algún problema, por favor, solucionarlo y tratar de enviarlo para poder ir avanzando, ¿no? Espero que este repaso de los temas les haya servido mucho a ustedes. Vayan repasando siempre, ya saben, y estamos en contacto con cualquier sugerencia o duda que ustedes tengan. Y recuerden que a partir del día de mañana empezamos con lo que son las clases virtuales vía la plataforma Zoom. Y bueno, en el caso de nosotros, estaremos trabajando el día de mañana en el horario de 5 a 6 de la tarde. Así que será hasta una nueva oportunidad. Gracias nuevamente.